Sí, buenas noches, queridos y amados hermanos, que el Señor continúe bendiciéndole. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de esta plataforma. Verdad que Dios nos ha permitido en estos tiempos. Bendiciones de lo alto. Soy el pastor Bernardo Ventura de la Iglesia Nuevo Centro de Avivamiento Cristiano. Esta noche estaremos alabando y bendiciendo a nuestro Dios a través de las adoraciones y de sus palabras, que son tan importantes para nosotros en estos tiempos. Quiero, antes de presentar a la persona que va a exponer esta noche, quiero leerle la palabra de Dios en el Salmo 24, que dice así la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzaos puertas vuestras cabezas, que alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tú, Señor, te damos la entrada a nuestros hogares. Te damos la entrada a nuestro corazón, Señor. Padre, oramos por aquellas personas que hoy van a escuchar tu palabra, que se han detenido, Señor, para escuchar el mensaje tuyo en esta noche. Te pedimos que en el nombre de Jesús sea tú obrando, Señor. Sea tú, mi Dios, circuncidando sus corazones, sus oídos, Señor, para que el Rey de Gloria entre y gobierne en sus vidas, en sus casas, en su familia, Dios. Mira, Padre, el instrumento de esta noche, nuestra hermana Damaris Cruz. Te pedimos, te rogamos, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú la uses como un instrumento, Señor, para tu gloria y tu honra. Este tiempo, Señor, esté en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, que Dios le bendiga. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta noche. Sean todos bendecidos. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. En esta noche tengo el privilegio de poder traerles la palabra del Señor. Y les cuento que este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón tiene una historia. Este mensaje tendría que ser predicado el jueves 6 de febrero, la misma fecha en que mi papá falleció. Coincidió lamentablemente, por lo que en ese día no se pudo dar. Entonces, este mensaje ya el Señor lo tenía en su agenda para este día, para todos ustedes. Y el tema que el Señor puso en mi corazón es la parábola de las 10 vírgenes. Ya anteriormente nuestra hermana Geraldine habló de este tema y creo que es una confirmación de parte de Dios de lo que el Señor quiere tratar con nosotros en esta noche. Un tema sumamente importante para cada creyente, para cada cristiano. Entonces, yo quiero que ustedes en esta noche orar antes de empezar y me acompañen a leer las escrituras en el nombre del Señor. Bendito Dios, Señor amado, amado Rey. En esta noche, Señor, te doy la gloria y te doy la honra a ti, Señor. Te doy todo dominio, Señor, todo imperio,
toda majestad, Señor, a ti, Señor. Te pido, Dios de la gloria, que esta palabra, Señor, oh mi Dios, traiga entendimiento, traiga revelación, traiga conocimiento sobre tu pueblo, Señor. Que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, Señor, en esta noche. Y nuestros oídos espirituales sean abiertos a tu palabra, Señor. Y que tú selles con la sangre de Cristo, Señor, cada palabra, Señor. Tú traigas revelación, Señor, de todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, encomiendo este tiempo, Padre, bajo tu dominio, bajo tu señorío, Señor. Oh mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a leer lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Como le dije, el mensaje tiene escrito alrededor ya de febrero, alrededor de 4 o 5 meses que el Señor me dio esta palabra. Inmediatamente me dijeron que me tocaba en ese momento la palabra, pues empecé a orar y el Señor me llevó a la parábola de las 10 vírgenes. Pero dadas las circunstancias, como le conté anteriormente, no pudo ser posible que yo pudiera predicar este mensaje. Un mensaje que el Espíritu Santo de Dios me habló a mi corazón muy fuertemente, confrontando muchas áreas de mi vida y de la cual me hizo entender de que este mensaje no era mío, sino que venía de parte del Señor. Entonces vamos a leer en Mateo 25 y quiero que usted vaya conmigo y lea la palabra del Señor. En Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a lo que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Bendita es su palabra. Entonces, mis hermanos, el tema inspirado en las 10 vírgenes que el Señor me dio. La primera pregunta que el Señor me hizo es: ¿a quién vamos a adorar? ¿O a quién estamos adorando? Entonces, inspirado en la parábola de las 10 vírgenes, usted va a ir entendiendo el porqué de las preguntas. ¿A quién vamos a adorar? ¿O a quién estamos adorando? ¿Al sistema de este mundo o al Señor? Entonces nos vamos allá a Primera de Juan, versículo 2, del 15 al 21. Primera de Juan, se lo voy a estar repitiendo constantemente para que usted vaya conmigo y vaya juntamente conmigo leyendo la palabra. Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, perdón, del 15 al 21.
Vamos allá a primera de Juan. Entonces nos estamos enfocando en esos 3 preguntas iniciales. ¿A quién vamos a adorar? ¿Y a quién estamos adorando? La otra pregunta, ¿al sistema de este mundo o al Señor? Son preguntas que deberíamos hacernos. Escudriñarnos. Pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe. Y Él nos va a decir. Él va a revelar todas las cosas. Entonces en primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 21 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta el 21 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, porque si la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, esa es la respuesta a esas preguntas. Está basado en Mateo capítulo 25 del 1 al 10, y usted va a ir entendiendo por qué yo leí esta porción bíblica. Entonces, estamos viviendo periodos muy difíciles donde nuestra fe está siendo probada, y donde en medio de esta conmoción que está viviendo el mundo con este coronavirus, estamos viendo a quién vamos nosotros a adorar, a quién estamos adorando, en quién estamos confiando. Entonces son preguntas que nos hacemos, que deberíamos hacernos en este tiempo. Deberíamos hacernos en este tiempo. ¿A quién nosotros vamos a rendirle culto? Como les seguía diciendo, mis hermanos, del tema que estamos tratando en esta noche, y si usted se está conectando en esta hora, estamos en Mateo, las 10 vírgenes, Mateo 25, del 1 al 10, al 13. Entonces, como les seguía diciendo, mis hermanos, leímos a Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 21. Entonces, yo le voy a decir a usted que el significado de lo que es una persona sensata, el significado de diferentes palabras, para que usted pueda entender el contexto de las prudentes y las insensatas. Entonces, dice que insensato es una persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia en sus actos, es irresponsable, inconsciente, ligero, irreflexivo. En Proverbios 15:21, lo vamos a leer, Proverbios 15:21, nos habla acerca de esto. Proverbios 15:21, de lo que es la insensatez. Proverbios 15:21 nos dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Entonces, también nos dice en el Proverbios 24:7, alta está
para el insensato la sabiduría, y en la puerta no abrirá él su boca. También quiere decir, insensato quiere decir engañadas o tontas. ¿Qué significa negligente? Una persona que no pone cuidado, en especial en el cumplimiento de una obligación. Le estoy dando los significados de lo que es la imprudencia y la negligencia. Ahora vamos a seguir viendo lo que es una persona prudente. Persona que no pone cuidado, en especial en el cumplimiento de una obligación. Abandonado, dejado, descuidado, indolente. Una conducta negligente implica un riesgo para uno mismo o para tercero. Y se produce por lo previsible de la propia acción. Entonces, vamos a leer en el versículo 3 lo que dice de Mateo, que es nuestro tema principal. No quiero que usted se desconecte. Estamos en Mateo, capítulo 25, del 1 al 10. Del 1 al 13, perdón. Y nos dice en el 3: dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Vamos a ir desglosando el significado de cada una de todo lo que ellas hicieron. Entonces yo le voy a decir a ustedes qué significa una persona prudente. Dice, prudente, que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Avisado, advertido, precavido, cauteloso, astuto. Una persona prudente es una persona sabia. Y en Proverbio 8:12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Proverbio 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y así sucesivamente, en el libro de los Proverbios vamos viendo qué significa la prudencia y qué significa la imprudencia. Pero como ese no es el tema principal, vamos a seguir desglosando el tema principal, que son las 10 vírgenes. Entonces vuelvo a leerles a ustedes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, las vírgenes insensatas, como dice en el versículo 3, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Como le dije anteriormente, el significado de lo que es la negligencia es algo que tú sabes que lo tienes que hacer, pero no lo haces. Ellas sabían que tenían que tomar consigo aceite, pero no lo hicieron. Entonces dice, no tomaron consigo aceite, fueron negligentes, porque en sus casas había aceite, pero decidieron no tomar consigo aceite. Entonces, esa casa representa nuestra intimidad. ¿Por qué le digo que ese aceite está en la casa? Vámonos a irnos a Mateo, versículo 6. Capítulo 6 de Mateo, donde nos dice, espero que ustedes vayan entendiendo. Es un tema bastante interesante, pero a la vez también es muy importante para nosotros los creyentes de este tiempo.
Entonces, dice en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando habla de que ellas no tomaron consigo aceite, ellas no tomaron provisión, no quisieron tomar provisión. Porque ellas pudieron tomar de sus casas, como hicieron las prudentes, aceite, pero no lo hicieron. Decidieron solamente llevarse sus lámparas con el poco aceite que les quedaba. Entonces, esa parte representa nuestra intimidad. ¿Dónde nosotros encontramos ese aceite que necesitamos? En nuestras casas. Pero la casa, como le dije, representa nosotros. Somos casa espiritual delante de Dios. Y esa casa representa nuestra intimidad, lo que somos en la intimidad, nuestra esencia, qué somos y cómo actuamos en nuestra intimidad delante de Dios. Dice, las lámparas nos representan a nosotros como vasos de Dios. Y lo vamos a ver en Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro 2:5. Ahí usted va a entender por qué le estoy hablando de casa espiritual. Donde nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a eso me refiero con que somos casa espiritual. Vamos a seguir. Dice, el aceite en las lámparas representa la presencia del Señor en nuestras vidas, la unción de su presencia y la llenura del Espíritu Santo. Vemos en la Biblia cómo hombres de Dios fueron ungidos con aceite. Tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo de Saúl. El ser ungido con aceite representa portar la presencia de Dios, del Señor. Y también en el Salmo 23 nos dice en el versículo 5, se lo voy a leer. Yo creo que usted se lo sabe, ese versículo. El Salmo 23. Lo conocemos bastante, muy conocido el Salmo 23, pero a veces la profundidad del versículo, muchas veces no lo tenemos. Entonces en el Salmo 23 nos dice, versículo 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, como les seguía diciendo, en la palabra del Señor, en la Biblia, hay muchos ejemplos de lo que representa el aceite y de cómo siervos del Señor eran ungidos con aceite. Entonces dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, su presencia está en nosotros, dentro de nosotros, en nosotros y dentro de nosotros. Entonces, ese aceite, esas lámparas, el aceite que tiene la lámpara representa la presencia del Espíritu Santo en nosotros y nos dice en su palabra que el Espíritu Santo de Dios es el sello, las arras del Espíritu. Bien, que cada creyente cuando recibe a Cristo tiene. Dice, el fuego en las lámparas representa el fuego del Espíritu Santo también. Y ahí también representa a Cristo como la luz del mundo. Entonces nos vamos a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8,
versículo 12. Vamos a ir rapidito. Dice: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, como usted sabe, nosotros somos luz por medio del pacto y por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, por eso esa lámpara con esas luces encendidas representa el fuego del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, pero también nos representa a Cristo como la luz del mundo, y nosotros como su representante tenemos esa luz. Entonces el fuego puro y santo que mantiene nuestras vidas, ese aceite y ese fuego encendido, es el fuego puro y santo que mantiene nuestras vidas y nos manda a ser luz del mundo. Que lo dice en Mateo 5, del 13 al 16. No lo voy a leer por falta de tiempo, para poder ir avanzando. Entonces, sin su presencia, no podemos alumbrar el mundo. El fuego representa también el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a leer el versículo 4 de Mateo. Vamos a seguir desglosando del 4 al 9, donde nos dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Entonces, en esta parte, ya usted entendió las lámparas, el significado de las lámparas, el fuego, el aceite, la prudencia, la imprudencia. Entonces, en el versículo que leímos, los versículos que leí, me dice: cabecearon todas y durmieron. Aún las que tenían provisión durmieron. Todas cabecearon. Entonces, mis hermanos, representan las diferentes pruebas y problemas y situaciones que cada creyente pasa en esta tierra. La diferencia fue que las prudentes habían hecho provisión de aceite, provisión de la presencia del Señor y provisión de la palabra, porque déjeme decirle que también el aceite representa la palabra del Señor también. Entonces habían hecho provisión en sus vidas. Estaban llenas del Espíritu Santo, estaban llenas de la palabra del Señor, y por ende ellas hicieron provisión. Entonces, provisión del Señor en sus vidas, estaba llena de su presencia, y pudieron seguir alumbrando con sus lámparas hasta que llegó el novio. Entonces, en Juan 16:33, que ese sí lo voy a leer. En Juan 16:33 nos habla Juan 16:33.
dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que el mismo Señor nos habla de que nosotros vamos a ser participantes de los padecimientos que Él pasó. Y esto representa lo que anteriormente leí, donde habla de que todas cabecearon, todas se durmieron. Y representa también el letargo espiritual que muchas veces nosotros como cristianos caemos. El sueño espiritual que muchas veces caemos, aún siendo prudentes, podemos caer en un letargo espiritual, podemos caer en un enfriamiento. Y todas estas cosas no están de más en la palabra del Señor, nos está alertando de cómo está nuestra vida delante de Dios. Las prudentes, aún teniendo provisión, se durmieron, cabecearon. Entonces el Señor nos manda a ser sobrio y a velar en oración. Entonces vamos a leer a Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro 4 del 12 al 16. Espero que usted vaya entendiendo este tema, porque de verdad habló a mi vida muy fuertemente. Donde nos dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si algo insólito, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, lo mismo que dije anteriormente. ¿Quién reposa sobre nosotros? El Espíritu Santo. Ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüenza, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, como le dije a usted, cuando ellas cabecearon, eso representa las pruebas, dificultades, pero también representa los periodos de enfriamiento que muchas veces nosotros tenemos y los periodos de letargo por los cuales muchas veces nosotros pasamos. Entonces, en el versículo 7, volviendo otra vez a Mateo 25, donde dice en el versículo 7, y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando habla que arreglaron sus lámparas, quiere decir orden. Ellas ordenaron lo que estaba en desorden. Se sometieron al gobierno de Cristo, se sometieron al gobierno del Espíritu Santo. Se pusieron a cuenta con el Señor, conforme a lo que dice en Isaías, versículo 1, del 18 al 20, donde dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que si nos ponemos a cuenta con el Señor y arreglamos cuenta a tiempo, antes de que el novio venga, nosotros vamos a poder ser partícipes de esas bodas. Si somos vírgenes prudentes, si somos vírgenes que tenemos nuestra lámpara llena de aceite, si somos vírgenes que tenemos nuestra provisión además de esa lámpara, nosotros vamos a poder entrar en el momento justo a las bodas del Cordero. Porque déjeme decirle que usted no va a entrar cuando usted quiera, usted no va a entrar cuando usted decida, usted va a entrar si está listo en el momento que Dios
ya determinó que usted va a entrar. Y eso no quiere dejar dicho eso también. Ellas, al no estar preparadas, ellas fueron a comprar. Pero en ese transcurso, ¿qué pasó? Regresó el novio y ellas no pudieron volver a entrar. No pudieron entrar, porque no podemos entrar en el momento que queremos, sino en el momento en el que el Señor nos está diciendo que nos preparemos. Y estos son tiempos peligrosos para nosotros prepararnos como pueblo de Dios y arreglar cuentas con el Señor. ¿Cómo está mi vida espiritual delante de Dios? Este es un tiempo propicio para reflexionar acerca de qué vida yo estoy llevando. Y a veces nos escondemos en medio de una vida ministerial y pensamos que porque estamos sirviendo, nuestras obras y lo que hacemos está siendo aprobado por el Espíritu. Y muchas veces no es así. Entonces, vamos a seguir. Dice ya le hablé de lo que representa que arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Entonces ahora yo le voy a explicar en el 8 y 9, donde dice, 8 y 9 dicen, las insensatas van a las prudentes, dando de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, esas personas que venden el aceite representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie puede darnos de su aceite. Ningún otro creyente puede darte a ti de su aceite. No puede. Tú tienes que buscar tu propio aceite en la presencia del Señor. Yo te puedo edificar con lo que Dios me entregó. Ahora, tú tienes que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Tú tienes que ser lleno de la palabra. Entonces dice, ya que ese aceite no procede de nosotros, sino que ese aceite procede de Dios. También nos indica que cada creyente debe ser responsable y diligente en mantener su lámpara llena de la presencia del Señor, ya que la salvación es individual. Bien, entonces en Mateo 24, vamos a leer del 40 en adelante, y usted va a ir entendiendo por qué en esta parte habla de que esa parte de que ellas fueron a comprar representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque en realidad en la intimidad es que nosotros somos ministrados, y ahí es donde Dios llena nuestra casa, ahí es donde Dios nos llena con su aceite fresco. Entonces en Mateo 24 del 40 nos dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ve lo que le estoy diciendo? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le encuentre haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor y aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Toda esta parábola se conecta con Mateo 24. No es casualidad que después de Mateo 24 esté la parábola
de las 10 vírgenes. Entonces también leemos en Romanos 1, Romanos 1, del 19 al 21, donde nos habla de esta generación, de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Romanos 1. Donde nos dice: porque lo que es de Dios se conoce y les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esa palabra, déjenme decirles, hermanos, que esa palabra es para nosotros, para los creyentes. Pensamos muchas veces que la palabra es para una persona que no tiene conocimiento, pero en este caso le está hablando a personas que aún habiendo conocido la verdad de Cristo, no hicieron lo que tenían que hacer, sino que dieron gloria a otras cosas, aún habiendo conocido al Señor. Dieron gloria a otras cosas y no le dieron la importancia. Entonces, dice, siguiendo con el mismo tema de Mateo 25, nuestras obras, hermanos, serán probadas, serán pasadas por el fuego. Nos dice en 1 Corintios 3, del 13 al 14. 1 Corintios 3, del 13 al 14. Mucha Biblia estamos leyendo hoy. Mucha Biblia. Entonces dice: la obra de cada uno será manifiesto, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dice en el 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, lo voy a dejar hasta ahí. Si usted quiere, lo puede seguir leyendo en su casa. Dice: todos rendiremos cuenta. Yo le estoy dando versículos en base a lo que estoy desglosando. Bien. Primero estamos hablando de las insensatas. Ellas no tomaron consigo aceite adicional, no lo tomaron. Tuvieron que salir a comprar. Por eso le estoy leyendo, desglosándole todo esto, para que usted vaya entendiendo la importancia de lo que es ser diligentes en el Señor, con lo que el Señor ya nos entregó. Y en base a la palabra, usted vaya entendiendo que en la palabra misma nos habla de que debemos ser prudentes. Nuestras obras serán probadas, usted lo escuchó. Todos rendiremos cuenta, y eso sí lo voy a leer, en 2 Corintios 5:10. 2 Corintios. Un versículo bien conocido. Dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuarto punto, lo que hacemos en el Señor no es en vano. Segunda de Corintios 15, 58 habla acerca de esto. Primera de Corintios 15. Lo estoy buscando aquí en el teléfono porque es un poco más rápido. Entonces, 58. Primera de Corintios 15, 58. Dice, por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que se hace para el Señor es inútil. Es decir, hay recompensa en lo que hacemos para el Señor. No simplemente estamos aquí en la tierra para escapar del infierno. Eso es parte. Pero estamos aquí para cumplir un propósito que ya fue escrito antes de que nosotros naciéramos en Cristo Jesús. Ya estaba predeterminado. En Mateo 25, 21 también habla acerca de esto, donde nos dice, y su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa será parte de nuestra recompensa cuando estemos delante de la presencia del Señor. Estaremos, que el Señor nos diga eso, será uno de los regalos más grandes que vamos a recibir, además de estar en su presencia. Y quiero también decirles a ustedes, ya casi estoy concluyendo con el tema tan importante acerca de Mateo y las 10 vírgenes. Si usted se dio cuenta, hace unos jueves atrás el Señor trajo este mismo tema por medio de nuestra hermana Geraldine. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que estemos alerta. No es casualidad. En ningún momento yo me enteré que yo iba a hablar de ese tema. Y este tema Dios lo tenía preservado en aquel tiempo, como le expliqué anteriormente, era para febrero 6, antes de que la pandemia comenzara. Y ese mismo día mi papá falleció y yo no pude predicar el mensaje. Pero ya el Señor ya me había dado el mensaje varios días atrás, varias semanas atrás, y era acerca de este mismo tema. Entonces le doy gloria al Señor porque el Señor ha ido confirmando esta palabra que hoy yo le estoy hablando, en esta noche yo le estoy hablando a usted. Mateo 25, la prudencia de las vírgenes prudentes, la imprudencia de las vírgenes insensatas. Entonces prestemos oído, iglesia, prestemos oído, hermanos, a lo que el Señor nos está hablando. Examinemos nuestra vida, permitámosle al Espíritu Santo entrar en nuestra vida y arreglar cuentas con Él en las áreas que necesitamos ser transformados. Entonces, quiero decirle estas palabras que el Espíritu Santo estuvo ministrando a mi vida. Dimos un viaje largo por la palabra, por la Biblia. Quiero compartir con ustedes estas notas que el Señor me dio en oración. Y dice así: cabecearon quiere decir que enfrentaremos pruebas y dificultades, como ya le dije anteriormente, afanes en la vida, vicisitudes. Cada creyente lo enfrenta. Diariamente nos enfrentamos a cosas
que se nos presentan en el día a día. La diferencia entre las vírgenes sensatas de las insensatas es que las sensatas estaban pegadas a la vid verdadera, que es Cristo. Y lo leemos en Juan capítulo 14. Solamente voy a leer el primer versículo. Jesús caminó al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed en mí. Voy a seguir leyendo. En la casa de mi Dios muchas moradas hay. Si así no lo fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque a donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocieras. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Entonces lo voy a dejar hasta ahí. Entonces dice, en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará. Vuelvo de nuevo, voy a rectificar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, mis hermanos, que para que ese fruto pueda permanecer, tenemos que estar pegados a la vid. Y cuando estamos pegados a la vid, hay un fruto que se ve. Usted no tiene que decirlo. Hay un fruto que se ve. Entonces, Él lo dice claro. Si usted permanece en mí, usted va a llevar mucho fruto. Ahora, si usted no está pegado a mí, el Señor lo va a quitar y lo va a echar a otro lugar. Tenemos que estar claros en esto que se está diciendo en la palabra. Bien. Entonces dice, ellas tenían comunión con el Señor. Por eso sus lámparas estaban llenas de aceite. Mientras que las insensatas no tenían relación ni comunión con el Señor. Tenían una apariencia, pero no había fruto. Le pasó como la higuera. La higuera tenía apariencia, se veía muy hermosa, muy rezagante, pero realmente cuando el Señor fue a buscar fruto para comer, no encontró fruto. Entonces el Señor no quiere que seamos como la higuera, que Él la maldijo y se secó. Entonces dice, al no tener intimidad, no dieron el fruto para lo cual fueron predeterminados. Al no tener comunión, no saben cuál es la voluntad del Padre, ni el propósito de Dios para sus vidas. Su fruto no procede del Padre, sino que su fruto procede de su propia opinión y de su razonamiento. El insensato hace su propia voluntad y están separados de la vid. No escucha la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, el fruto que tenemos que dar es el fruto que Dios determinó para cada creyente. Dios respeta nuestro libre albedrío. Usted no va a dar el fruto que usted le dé su gana. Usted tiene que dar el fruto que Dios estableció antes de la fundación del mundo para que usted lo diera. ¿Y cómo usted puede conocer la voluntad de Dios? Si usted no lo busca en la intimidad, ¿cómo usted lo puede conocer? Ningún creyente puede decir que conoce la voluntad de Dios cuando no intima con su Señor. Todo creyente, por eso es
primordial que usted tenga una intimidad con el Señor, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Porque si usted no está teniendo esa intimidad, o esa intimidad está floja, usted va a andar como los ciegos, va a andar dando palos a ciegas, porque realmente su vida no está siendo dirigida por el Señor. Podemos aparentar una fachada en lo que hacemos de manera ministerial, pero en el fondo Dios sabe el fruto que estamos produciendo. Entonces, hay un dato muy importante que quiero compartir con ustedes, ya finalizando. Yo sé que se ha extendido un poco, donde dice, el número 5 se menciona en la Biblia 318 veces. ¿Por qué le quiero dar este dato? Porque recuerde, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces el 5 ahí no está de más. En la palabra hay una numerología bíblica y todo está exacto. La Biblia en muchas cosas es exacta en su numerología. Entonces el número 5 el número 5 se menciona 318 veces en la Biblia y representa la responsabilidad del hombre delante de Dios. Lo vemos en Levítico, lo vemos los 5 primeros libros de la Biblia, que hablan de la responsabilidad del hombre ante Dios, las leyes morales, las leyes ceremoniales, el Pentateuco, los libros de la ley, las 5 ofrendas del sacrificio registradas en los primeros capítulos de Levítico. Una es el holocausto, las ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por expiación, y así sucesivamente. Los 5 ingredientes del aceite de la santa unción, la composición, tiene 5 ingredientes. Las 5 piedras que David escogió para matar a Goliat, hay 5. Bien, la alimentación de los 5,000 lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Pero también otro dato importante, lo estoy dando por encima porque ya el tiempo apremia. El significado del número 10, que está ahí, 10 vírgenes. Se menciona 79 veces y significa número completo o perfecto, culminación. Lo encontramos en Éxodo del 1 al 17, también en Deuteronomio con los 10 mandamientos, el diezmo, la 10ª parte de las ganancias, el día que los hijos de Israel en Egipto salieron el día 10 en el mes primero. Eso está en Éxodo 12, versículo 3. Los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, y así sucesivamente te va hablando de cómo se repite el número 10. Las 10 generaciones que vivieron en la tierra antes del diluvio fueron 10 generaciones, culminando con Noé. Quise abreviárselo y quise compartir con ustedes ese dato curioso, y del cual el Señor también me puso a investigar. El 5 y el 10 no están de más. Las cortinas del tabernáculo, las columnas del tabernáculo, todo está bien organizado y todo tiene su significado. Entonces, como el 10 significa culminación, y esa parábola dice que la venida del Señor será semejante, nos está indicando de que nos está hablando de los tiempos del fin. Otro dato importante que quería mencionar es que el Señor hizo una simulación, escogió la parábola de las 10 vírgenes como una simulación de las bodas del siglo I. Porque las bodas del siglo I eran así mismo. El novio salía al encuentro con la novia, pero ella estaba acompañada de esas doncellas, y esas bodas se hacían alrededor de las 12 de la noche. De las 12 de la noche
el novio salía de su casa a buscar a su novia. Entonces el Señor nos representa, nos está representando a nosotros como su novia y Él está representándose como el esposo. Entonces es interesante ver cómo ocurre ese trayecto, de cómo esas doncellas están acompañando a la novia en espera del novio. Las lámparas ellos las utilizaban para alumbrar el camino de la novia, y como ustedes saben que la boda era en la noche, necesitaban ser alumbrados, ¿verdad? Además de que yo investigué y también el novio iba acompañado de los amigos del novio. Un dato muy interesante. Esas son bodas realizadas en el siglo I, en los tiempos de Jesús. Es como una simbología de lo que Dios, de lo que Cristo va a hacer con su iglesia. El Señor va a venir en una hora que no sabemos. Como le expliqué, el novio viene de su casa a recoger a su novia. La va a encontrar en el camino. Y ahí va a llevarse a la novia, se llevaban a la novia a su hogar. Y ahí tenían la primera noche de casado. Y ahí se comprobaba si la novia era virgen y un sinnúmero de rituales que hacían los judíos en ese tiempo para el matrimonio. La celebración se hacía en la casa del novio. Era una celebración a esa hora, a las 12 de la noche, y por eso las lámparas, por eso tenían que tener aceite, porque en ese tiempo, como usted sabía, no había otro tipo de combustible que no fuera el aceite para poder encender las mechas. Entonces todo tiene un porqué. El Señor utilizó lo mismo que se usaba en su tiempo y nos habla a nosotros ahora en este tiempo, a nuestra vida cristiana. Tiene su representación, como le expliqué anteriormente, el significado del aceite, de la lámpara, del fuego, la palabra del Señor. Más que nunca la necesitamos en este tiempo. Más que nunca la necesitamos en este tiempo. Le pido al Señor que nos ayude a poder ser sensatos en este tiempo. La sensatez nos lleva a la sabiduría, nos lleva a la prudencia y nos lleva a una profundidad con el Señor. Por medio del Espíritu Santo, iglesia, necesitamos volver a la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos darle el lugar que le corresponde al Espíritu en nuestras vidas, porque muchas veces estamos obrando en nuestra carne. Necesitamos regresar a la esencia de la palabra, a la sencillez de la palabra, por medio de la dirección del Espíritu Santo. Y es triste, en medio de tantas informaciones que hay en este tiempo, es triste en medio de los accesos que tenemos al conocimiento, y es donde menos estamos siendo impartidos por la palabra de gracia, guiados por el Espíritu. Porque una cosa es información, pero otra cosa es dirección de parte del Señor. Entonces, mis amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos tener frutos que sean aprobados por el Señor. Ser obreros aprobados implica no solamente el servicio. Ser obreros aprobados implica también una vida de intimidad con el Señor y de hacer exclusivamente lo que el Señor te diga que hagas. Muchas veces lo limitamos solamente a servir, pero estamos aquí en esta tierra para proclamar la imagen de Cristo. Estamos en esta tierra para con nuestra vida modelar a Cristo. Lo primero es saber nuestra identidad en Cristo.
Lo primero es saber lo que podemos nosotros hacer por medio de la dirección del Espíritu. Y después viene lo que es el servicio en el Señor. Si no hay madurez, si no hay llenura del Espíritu, entonces vamos a estar haciendo obras muertas, porque el Señor no recibe obras que no sean guiadas por medio del sacrificio de Cristo, y obras en nuestra humana sabiduría que pensamos que porque se ven bien Dios las acepta, pero no es así. Te vamos a orar en esta noche pidiéndole al Señor que nos traiga revelación de esta palabra, y que esta palabra no nos sea arrebatada, sino que produzca fruto en nosotros. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra ha sido impartida, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú abras los ojos del entendimiento de tu pueblo, Señor, y los oídos de tu pueblo, Señor, para recibir con mansedumbre la palabra que hoy está siendo implantada sobre sus corazones. Desechamos, Padre amado, toda inmundicia, toda avaricia y abundancia de malicia, y recibimos con mansedumbre lo que tú nos quieres decir en esta noche. En tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas. Señor, examínanos, Señor. Indícanos, Señor. Tú, Espíritu Santo, eres el que nos guía a toda verdad. Guíanos en este momento a toda verdad. Te lo pedimos, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo quiero despedir con esta canción que se llama Redención, de New Way. Ya usted lo vio al principio, entonces vamos a pedir que la repitan para que usted pueda ser bendecido, porque es acerca de este mismo tema que tratamos en el día de hoy. Pase muy buenas noches y Dios le bendiga. Mi cabeza alzo hoy, se acerca redención, oh Mesías, regresa ya. Al mirar y orar, es que ahí estarás en las nubes